buenos días, queridos hermanos. Bendiciones, gusto de saludarles. ¿Cómo está mi hermana Maritza Martínez? Un abrazo, saludos por allá, por Cherquenco. Yaquita Burgos, ¿cómo estás, querida? Un abrazo, muy bendecida. María Gutiérrez, mi hermana amada, hola, hola. Día lunes ya de septiembre, 7 de septiembre. ¿Cómo está Juanito Astorga? Gracias al Señor por estar buscándole esta mañana, cultivando y desarrollando, queridos, esta disciplina espiritual de tener una constante búsqueda del Señor. Doy gracias al Padre por permitirnos este tremendo privilegio de poder disponer de este tiempo, de poder buscar a nuestro amado. ¿Cómo está Alejandrito Sangüesa? Un abrazo, querido. Gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por lo que estamos viviendo. Fin de semana y transmitimos el culto desde allá desde Puerto Saavedra. Desde allá transmitimos el culto el domingo. Estuvimos ahí disfrutando con los hermanos que nos pudieron acompañar, los hermanos del campo ahí de Puerto Saavedra. Fue un muy buen tiempo. Disculpe, la cámara me está fallando aquí, algo está pasando. Fue un muy buen tiempo disfrutando y bueno, yo sé que ustedes también pudieron ver la transmisión en vivo donde estaba nuestro hermano allá de Puerto Saavedra, el hermano José con la hermana Clora, Pedro, el hermano Pedro con la hermana Clora, y él es un hombre de Dios que manifestó y manifiesta siempre que el Señor lo llamó a hablarle a su pueblo, al pueblo mapuche. Por eso él saludó en Mapudungún y un hombre apasionado, un hombre, como él dijo, no tuvo estudios, pero tiene un corazón para el Señor y Dios le ha hablado. Y yo eso me sorprendo de cómo cuando un corazón se dispone, Dios te usa. Y él ha sido valiente en eso, como tú y yo también, en cierto modo, hemos hecho cosas para el Señor. Y Dios hablaba esta mañana acerca de los grandes hombres de fe que podemos ver ahí en el libro de Hebreos 11, como cada uno de ellos hizo algo para el Señor. ¿Cómo está mi hermana Patricia Vera? Un abrazo, saluda allá a Lonquimay. Y creo que de esto se trata, de nosotros tomar una actitud, de hacer algo, de movernos hacia manifestar lo que hemos conocido del Señor. Ese es el llamado principal que nosotros tenemos. Y hay una palabra que salta a mi corazón esta mañana mientras estaba meditando acá. Y quiero invitarles a que leamos un par de pasajes, queridos. Y uno de ellos está aquí en el libro de Josué. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El libro de Josué, capítulo 4 de Josué. ¿Cómo está mi hermana Claudia Muñoz desde Puerto Montt? Saluda, hay dos Claudia Muñoz acá que no se conectan, pues Claudia Muñoz de Puerto Montt y Claudia Muñoz de acá de Temuco, que éramos amigos desde que éramos niños. Así que saluda a mi hermana Claudia Muñoz de Puerto Montt. Bendiciones, pastor, lindo culto, gracias a Dios por la vida de los hermanos Pedro y Clora. Así es, maravilloso ver un momento. Fue algo especial ayer, fue distinto. Y a mí me emociona mucho eso, porque ver cómo Dios traspasa culturas y se manifiesta en la vida de la gente. Tú ves el deseo de Dios de que todos le conozcan. Y de eso se trata nuestra vida, querido, de cristianos, de movernos en esto. Quiero leer aquí Josué capítulo 4, voy a leer versículo 1. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dice versículo 1 de Josué en capítulo 4, dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, esto es cuando van entrando, van conquistando y pasan el Jordán, los sacerdotes van delante, se detienen las aguas del Jordán y pasan en seco. Dice: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres
uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras. ¿Por qué están los pies firmes de los sacerdotes? Los sacerdotes llevaban el arca y fueron ellos los que dieron el primer paso para tocar las aguas del Jordán. Fue un paso de fe, el Jordán desbordaba. O ellos daban el paso y se hundían, o daban el paso y tocaban las aguas y las aguas se detenían. Fue un paso de fe. Los que iban delante ese día dan el paso, tocan las aguas del Jordán se detienen y ellos entran en el lecho del río y las aguas se detienen y ellos se quedan con el arca parada ahí. Entonces el Señor le da esta instrucción de que saque de ahí 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, o sea, más adelante, diciendo: ¿qué significan estas piedras?, le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová, cuando ella pasó el Jordán. Las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estas son las llamadas piedras de testimonio. Estas piedras son las que ellos levantan y permanecen en ese lugar. La instrucción del Señor fue sacar esas 12 piedras de testimonio del medio del río y ponerlas al otro lado, para que cuando los niños, las familias, las generaciones que vienen dijeran: oye, ¿por qué están estas piedras aquí? ¿Qué hacen estas piedras aquí? Y ellos les dijesen: aquí el Señor abrió y paró las aguas del Jordán y pudimos pasar en seco para conquistar la tierra prometida. Salimos de un lugar, pero llegamos a destino atravesando este Jordán. El Señor hizo maravillas entre nosotros y ellos pudieron dar testimonio de lo que el Padre había hecho y había manifestado sobre sus vidas. Ahí estarían las piedras para dar testimonio. Esas eran las piedras de testimonio que ellos tenían por tradición levantar como un monumento, para que cuando todos preguntasen y las generaciones que vienen pregunten, ellos les digan: aquí el Señor ha hecho esto, Él se ha manifestado. Gracias, Señor. Y cuando yo leí esta escritura hace mucho tiempo atrás, hoy día Dios la traía de nuevo a mi corazón, por lo mismo que hicimos este fin de semana, de estar con mi hermano Pedro, mi hermana Clora, mi hermano César, mi hermano estaba Elliot, estaban todos mis hermanos, Caroline, que nos acompañó, si nos están viendo, un abrazo, bendecidos. Estaba Elliot con la Steffi, mi suegra, había más hermanos ahí que nos acompañaron en el culto. Esta mañana Dios me acordaba de esto, de estas piedras de testimonio, porque estas piedras de testimonio que se tomaron del medio del Jordán, que el Señor dijo que las pusieran allí para que cuando las generaciones preguntasen y ellos testificaran del poder de Dios obrando y cómo Él los metió en esta tierra prometida. ¿Sabes qué, queridos? Tú y yo somos esas piedras. En ese tiempo eran piedras rígidas que estaban ahí, pero si tú entiendes lo que es el principio, estas piedras les hablaban a la gente, porque ellos transmitían de generación en generación lo que ahí había ocurrido. Entonces ya cuando alguien había oído el mensaje, miraba esas piedras y sabía, las piedras le estaban hablando, le estaban diciendo: el Señor detuvo las aguas del Jordán aquí y pasó el pueblo a conquistar la tierra en seco. Y la palabra de Dios habla así acerca de ti y de mí. En el capítulo 2 de Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Cómo estás, Ingridcita? Un abrazo, bendiciones. Gusto de verte, Ingrid. Saludos a Puerto Domínguez.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Gracias, Señor. Bendito nuestro Dios. Al 10 leeremos esto esta mañana. Quiero que entendamos el propósito eterno con nuestra vida. Hemos estado hablando de conocer a Dios, de tener esa intimidad y empezar a descubrir el propósito eterno con nuestra vida. Y dice aquí la Escritura en 1 de Pedro 2, 4 al 10, dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Está hablando de Cristo Jesús nuestro Señor. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo a Sión, la piedra en Sión, la piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha pasado a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mis amados, mis queridos, hoy día tú y yo estamos en este mundo, tú y yo que hemos salido de Egipto, tú y yo que hemos salido de una antigua manera de vivir, tú y yo hoy día estamos como piedras de testimonio en esta tierra. Tú y yo somos esas piedras vivas. En ese tiempo eran rocas que se sacaron del medio del Jordán. Hoy día tú y yo somos piedras vivas que testifican, que manifiestan las obras gloriosas que Dios ha hecho. Tú y yo somos esa piedra de testimonio. Tú y yo somos ese reflejo que manifiesta lo que Dios hizo un día en nuestras vidas. Por eso yo siempre te digo, no te olvides de dónde Dios te sacó. No te olvides lo que Dios hizo contigo. Él nos perdonó, Él nos rescató, Él nos restauró. Somos nosotros hoy día esas piedras de testimonio. Somos nosotros aquellos que anuncian las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos nosotros hoy día esas piedras de testimonio. Pero somos piedras vivas. No estamos fijas en un lugar. Hoy día nos movemos y hablamos acerca de las maravillas que Dios ha hecho con nosotros. Tú eres una piedra viva, tú y yo somos piedras de testimonio, queridos, para que la gente te vea y diga ¿qué te pasó? Y tú le digas Dios tocó mi vida y me transformó. Vosotros que no eran pueblo, hoy día somos pueblo de Dios, queridos. Estábamos ajenos a los pactos y hoy día participamos de los pactos, queridos. Aleluya, gracias Padre, gracias por este gran privilegio. No te olvides esto esta mañana. Nosotros somos esas piedras de testimonio, somos piedras vivas. Gracias Señor por permitirnos testificar, hablar, movernos, tocar gente para que otros conozcan. Y eso era mi intención cuando invité ayer al hermano Pedro, que usted y yo entendiésemos, queridos, que Dios traspasa culturas y ha hecho de nosotros una sola nación, el pueblo de Dios. Somos una sola nación. Así como Pedro predica al pueblo mapuche y él les dice al pueblo mapuche, ¿dónde está mi pueblo mapuche? Así nosotros debemos estar testificando de este Dios vivo que hemos conocido. Levántate, levántate como una piedra viva, levántate como una piedra de testimonio, esa piedra de testimonio que da a conocer las maravillas que Dios ha hecho. Mi amado, por eso necesitamos conocer el corazón de Dios para manifestar el corazón de Dios hacia la gente. Habla de las cosas maravillosas que ha hecho Dios contigo. Anuncia el evangelio de la paz. Cuéntales a otros
las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Hoy día tú y yo somos estas piedras vivas. Queridos, queridas, hermanos, amados, no dejes de hablar de Cristo. No dejes de manifestar su amor y su bondad. Mis amados, medite, ore de gracia al Señor y que este sea un día productivo en que tú y yo anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Les amo. Que tengan un precioso día, que tengan un buen tiempo de oración, que sea un día y un tiempo de disfrute. Y no te olvides que hoy día tú eres esa piedra de testimonio, no una roca sólida, sino una piedra viva, que tiene una boca para anunciar, para hablar, para testificar del Dios maravilloso que tiene. Un gran abrazo para todos ustedes. Bendecidos, queridos. Sean muy bendecidos.